Entre las precauciones para el cuidado del brazo del lado afecto post-mastectomía se indican a los pacientes las siguientes medidas, excepto, esta también la hemos visto en algún test, ¿vale? En algún simulacro, sin duda. ¿Cuál es el riesgo de un post-mastectomía? El linfedema, ¿vale? Entonces, cuidados para evitar el linfedema. Aquí os pongo un montón de ellos, aquí un poquito más con el dibujito para verlo más visual. Evidentemente, evitar todo lo posible las punciones en la vena, en ese brazo, evitar la presión sobre el brazo, como medir la tensión arterial, yo creo que eso lo tenemos clarísimo, ¿no? Y evitar quemaduras solares, por supuesto. Va a ser no va a ser el depilarse las axilas con cuchilla, ¿vale? Ni cuchilla ni cera caliente. ¿De acuerdo? Habéis acertado mucho esta pregunta. Monse Mourinho, enfermera, aquí nos dice que es estupenda, ¿no? Está explicando a sus alumnos de grado la técnica del sondaje vesical. Aquí es donde está esa respuesta que, madre mía, les indica que existe el proyecto Fémora del Sergas de procedimientos y protocolos de enfermería. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta sobre la técnica del sondaje vesical en hombres según esta guía? ¿Vale? Entonces, voy muy rápido, sí. Ay, perdón, ¿eh? Sí, porque es que estamos todavía Me en embalo. el suicidio y estás tú muy... Me embalo, vale. Mira, hay una cosa importante que tienen que quedar, que tiene que quedar claro. Pon el audio ahí. Voy a parar un poco a Miriam porque va como una moto. Entonces, como siempre. Entonces, vamos a comentaros alguna otra cosa. Vamos a ver. Cuando hablamos sobre quedaban dos preguntas atrás para relacionar. Preguntabais sobre la posibilidad de impugnar en la pregunta de la afasia, es la pregunta del Alzheimer, es la pregunta trastornos motores. Tenemos que elegir entre amnesia, ¿vale? Amnesia, la pérdida de memoria, la agnosia, que es la incapacidad de reconocer realmente los conocimientos que se nos puedan aportar, la afasia, problemas con la mímica, la posibilidad de comunicarse, y luego la apraxia. Y la apraxia es la incapacidad de ejecutar movimientos, ¿verdad? Pues no sabes por qué, pero no se puede mover, está paralizado, ¿verdad? Pues esos son trastornos motores en Alzheimer, apraxia. Yo creo que ahí no hay ninguna duda, ¿no? Dice, afasia, mira, esta Isabela, cuando nosotros nos planteamos y os explicamos siempre con las preguntas de tipo test para poder diferenciar cuando tenéis dos opciones, nuestro planteamiento siempre es: tú me estás hablando, la afasia puede ser sensitiva, la afasia puede ser motora. Lo primero que te tienes que plantear, ¿en todo tipo de afasia tendríamos trastorno motor? ¿Qué es lo que nos está preguntando? Y digo, no. ¿En todo tipo de apraxia tendría trastorno motor? Sí. Técnica de test. Si la respuesta siempre es correcta, es esa. Si la respuesta unas veces puede ser correcta y otras no puede ser correcta, entonces esa no va a ser, porque no cumple todas las opciones, ¿de acuerdo? Entonces es muy importante plantearse cómo contestar una pregunta. Nos pasa igual cuando nos dices, vamos a ver, nosotros cuando preparamos una oposición, no nos hacen un listado de documentos que entran sobre los que nos van a preguntar. Esos, los que nosotros os preparamos, pues ya nos ocupamos de buscar documentos que puedan ser de referencia y documentación complementaria. ¿Por qué? Porque nunca está todo en un documento. Nunca puede estar todo en un documento, porque entonces no tendríamos procedimientos, protocolos, tendríamos enciclopedias y no habría nadie que las pudiera utilizar y nadie que lo llevara a cabo. Por eso cuando decís, es que entre los factores predisponentes del suicidio no hay no sé qué porque en la estrategia no lo pone. Da igual que no lo ponga. Échanos hacia atrás si haces el favor, Miriam, o hacia adelante, yo creo, sí. Dice, habla, para atrás. Dice, según el plan de prevención del suicidio, no es un factor protector interno, ¿vale? Dice, es que en el plan no dice exactamente un factor protector y que sea interno, ¿no? Pero más o menos el plan te deja entrever un montón de cosas y además te pone una documentación complementaria al final, la mitra de bibliografía, ¿verdad? Y esta es típica pregunta de test. Porque digo, vale, yo no sé si serán internos o externos, pero esto nos pasa siempre
como cuando hablamos en prevención y promoción y hablamos de los factores internos y externos. Y ahora dice, capacidad de adaptación frente a situaciones adversas. ¿Adaptación de quién? ¿Del propio paciente, de la persona? Entonces, ¿de quién depende? ¿De la persona o viene de fuera? Me están diciendo que yo tenga capacidad de adaptación interno. Habilidad para relaciones sociales, que yo, paciente, tenga habilidad interno. Y dice, poseer creencias y prácticas religiosas, espirituales o valores positivos. ¿Lo hago solo o lo hago con los demás? ¿Vale? Entonces, ese puede ser un factor, puede ser un factor interno, pero también puede ser un factor externo, ¿verdad? Entonces nos podríamos plantear, decir, bueno, los externos bien definidos, los externos bien definidos como sociales. Y yo creo que esto ya lo hemos discutido en otra oposición. Hubo en otra oposición, yo no me acuerdo ahora cuál fue, si fue SCAN o dónde ha sido, pero es que precisamente este mismo tema se planteaban impugnarlo. Y es que hay una clasificación de los factores protectores para el tratamiento en la conducta suicida y lo especifican así. ¿Vale? No incluye, pues yo te lo miro y yo te lo digo, ¿vale? Porque siempre en todo plan, ¿vale? Sí, dice, pregunta que se refiere al plan de prevención de Galicia. Plan de prevención, según el plan de prevención de suicidio, en alguna manera tiene que hacerlo referencia. Yo lo busco y me encargo de mirarlo, Víctor, mientras termináis el planteamiento, ¿vale? Y os lo comento. Venga, quedo a la espera. Gracias. Aquí, vale. Ahora, estaba silenciada. Venga, íbamos con esta del sondaje vesical, ¿vale? Vale, de aquí, bueno, que se me ha ido. Vale, evidentemente de aquí ya descartábamos la opción C, que no sé si ya ni hacer comentarios al respecto, que dice se usará siempre la sonda de mayor calibre posible y si el paciente es desagradable, se introducirá sin lubricante. Bueno, nos lo podemos tomar como un guiño a que la gente se relaje. Bueno, me parece un poco salirse del tiesto, pero bueno, vamos a dejarla en que nos han regalado que esta es incorrecta, ¿vale? Nos quedaría un poco. La B, se utiliza una sonda Foley de 2 vías en todos los casos de sondaje vesical. En todos los casos. Fuera, vale, ya la descartamos. Y además eso, no se va a utilizar una sonda Foley de 2. Puede ser, si hace falta lavado, será de 3. Si vamos a una descarga, vamos a usar de una vía. Vale, entonces esa fuera. Entonces podemos dudar entre estas dos, ¿vale? Un poco diferencia, nos habla de la clorexidina. En una dice la clorexidina acuosa al 2% y en esta dice la clorexidina alcohólica, ¿vale? Además, si no, técnica TESS incluso, ¿no? Mirad, la primera opción A es la más larga, bien escrita, ¿no? Entonces también es una cosa que nos ayuda, ¿no? Y está aquí, está en este punto aquí, lo dice literalmente así. Y luego, lo que os decía un poco, el saber la diferencia por lo de la clorexidina, ¿vale? Lo que se va a utilizar es la clorexidina acuosa al 2%, no la clorexidina alcohólica, que nos cayó antes en otra pregunta, que era para la inserción de la vía venosa periférica, ¿os acordáis? Pues nada, entonces, bueno, correcta entonces esa, ¿vale? Dejar secar y demás, no tiene más. En relación al derecho a la intimidad del paciente, señale la incorrecta. Esta la habéis acertado también muchísimos, ¿no? Entonces, ¿cuál es la falsa aquí? Evidentemente va a ser correcto que toda persona tiene derecho a que se respete el carácter confidencial de sus datos. Los profesionales tienen el deber de respetar la personalidad, dignidad e intimidad de las personas a su cuidado y deben respetar la participación de los mismos en la toma de decisiones y que los profesionales deben ofrecer una información, esto lo vimos mucho, suficiente y adecuada para que los pacientes puedan ejercer su derecho al consentimiento sobre dichas decisiones. No solo vimos mucho en términos que los pacientes entiendan y demás. Entonces, ¿cuál es la incorrecta? Esta dice, si el paciente consiente que los alumnos estén presentes durante el acto clínico, no será necesario reiterar su consentimiento en el caso de realización de algún tipo de exploración física, procedimiento clínico o intervención con fines formativos. ¿Vale? Esa es la falsa. A ver, yo creo que no había duda porque sí que es verdad que es un poco más
específica en esta orden, ¿no? Que se habla específicamente de la protección, el derecho a la intimidad por los alumnos y residentes en las ciencias de la salud, ¿no? Pero bueno, las otras es que son cosas que vemos más habitualmente, ¿no? Pero la orden esta sí que especifica directamente eso, ¿no? Que sí se reiterará su consentimiento en el caso de que se considere adecuada la realización de un tipo de exploración física, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, sería falsa porque claro que será necesario, ¿de acuerdo? El soporte vital avanzado, seleccione una. Bueno, aquí un poco también esas palabras claves, ¿no? Vamos a ver, el soporte vital avanzado va a ser diferente, ¿no? Si el ritmo es desfibrilable o no es desfibrilable, ¿verdad que sí? Lo hablamos un poquito cuando llegábamos a ese avanzado, la diferencia que había en ambos. Si era fibrilación ventricular o taquicardia ventricular sin pulso, vamos a desfibrilar. Y en el no desfibrilable, lo importante es ese masaje cardíaco en el que vamos a ir metiendo la adrenalina, ¿vale? En cuanto tengamos una vía. Pero la prioridad del soporte vital avanzado a modo global no va a ser canalizar una vía venosa. ¿Cómo va a estar esto antes que la desfibrilación o que las compresiones, ¿no? La prioridad no va a ser intubar al paciente, sea ninguna, ¿vale? Porque podemos hacerlo de otra manera, ¿vale? Y lo más importante es administrar adrenalina, lo mismo. No nos está diciendo qué ritmo es, con lo cual lo más importante no puede ser de forma categórica el administrar adrenalina. ¿Cuál nos queda? Esta B, que es la que resume un poco las cosas prioritarias en ambos, ¿no? En ambos ritmos. La desfibrilación y las compresiones torácicas, que las compresiones también van a ser importantes en el desfibrilable, ¿no? Son las maniobras más importantes para mejorar la supervivencia del paciente, ¿vale? Yo creo que aquí no hay ninguna duda, ¿vale? Les pongo aquí el algoritmo de la RC y demás, donde las dos cosas son esos, ¿no? RCP y desfibrilación, ¿vale? Quiero ir al suicidio. Ya te estaba viendo de reojo. A ver, esta, ¿eh? Vale. Plan de prevención del suicidio en Galicia. Os podemos facilitar el enlace, ¿verdad? El plan de prevención del suicidio en Galicia, en su página 14, publicado en 2017, presenta la misma tabla que ha puesto en la diapositiva Miriam. Exactamente esa. Corresponde a la página 14 del Plan de Prevención de Suicidio en Galicia. Es que la saqué de ahí, me acabo de dar Te cuenta. acabas de acordar. Es que yo fui a buscar el plan de prevención, Pues claro, y la saqué. está publicado Sí. en el plan de prevención y está contemplado los factores internos o personales y los factores externos o sociales. Es esa misma tabla, la tengo en pantalla, página 14, ¿vale? No hay por dónde rascar aquí No. tampoco. No. O sea, yo creo que hay cosas que en contra de la documentación científica no podemos ir. Nos puede gustar o no. Pero es que además esto, yo recuerdo que esto como factores externos había surgido una discusión en otra oposición que ya había caído en otra comunidad autónoma. Y esto dio lugar a mucha discusión en el foro. Sí, hace como 6 meses, una cosa así. Y la gente quería impugnar y os dijimos, no se puede impugnar porque la documentación lo apoya. Y efectivamente no se aceptaron impugnaciones. Esto está clarísimo, ¿de acuerdo? Entonces, ok, ¿vale? Puedo poner el enlace, pero el problema es que de aquí no lo puedo copiar para aquí. Yo creo que si directamente ponéis en Google Plan de Prevención del Suicidio de Galicia, ya os aparece. Lo digo porque yo saqué de ahí, seguro. Es este. Sí, ¿no? Si lo puedes poner, sí. Ahora mismo lo pone David. Aquí nuestro apoyo. Y ya os lo pone ahí para que lo veáis, ¿vale? Vais a la página 14 y veis la tabla. ¿Qué es esta? Es esa. Esa. Vamos allá. Venga, pues seguimos. ¿Cómo vamos? Aquí está. Vale, otra del tema de promoción de la salud. Nos pregunta por las inmunoglobulinas. Y nos decía, son antígenos que estimulan el sistema inmune. Es que hay otra pregunta de las vacunas, de los tipos de inmunidad, que os la pongo ahora con otra imagen también, ¿no? Vamos a ver, las que estimulan el sistema inmune, en todo caso serán las vacunas, ¿no? Las inmunoglobulinas es un mecanismo pasivo, ¿os acordáis? Luego lo vemos, como os digo, en otra pregunta así bastante similar que pusieron de esto, ¿no? Con lo cual no estimulan, es un mecanismo pasivo. Dice, la administración produce defensas que duran mucho tiempo. No, duran poco, es temporal, ¿vale? Las inmunoglobulinas.
Y la C dice, son anticuerpos previamente formados frente al germen que queremos combatir. Esta es la correcta, pero eso es inmunidad pasiva. Los anticuerpos se forman antes. A diferencia de las vacunas, que nosotros ponemos la vacuna y los anticuerpos se forman en la persona con el germen que nosotros administramos, ¿vale? Con la toxina, ¿no? Como lo queréis llamar, las inmunoglobulinas no. Los anticuerpos se forman antes y lo que hacemos es damos tomascao. Se introducen los anticuerpos en el cuerpo del paciente. Esas son las inmunoglobulinas. Por eso se dice que es pasivo, ¿vale? Esa sería la correcta. Les digo, más adelante ponen otra de esos tipos de inmunidad. Y bueno, esta me encantó porque eso también lo hemos visto tanto, que bueno, por lo menos alguna de esas cosas hay tan claras. Mirar, ¿cuál de los siguientes enunciados con respecto al dolor y la escala analgésica de la OMS sería erróneo? Si la analgesia del segundo escalón no es efectiva, es necesario pasar al tercero sin demora. Es apremiante la necesidad de controlar el dolor. Eso es cierto, ¿vale? Lo vimos mucho. Nunca esperar a que pase un tiempo para subir de escalón. Si no es efectivo, pasamos y punto, ¿vale? Sin miedo a pasar a ese tercer escalón. El paracetamol está considerado un fármaco del primer escalón, evidentemente, ¿no? Paracetamol, metamizol y los AINES. La D dice, la morfina no tiene techo analgésico, también la vimos en cantidad de test. Y luego esto que salía en todas las respuestas, salía esto, ¿vale? ¿Os acordáis? Se debe de mezclar los opioides débiles con los potentes, siempre que sea posible. Que os dijimos 1000 veces. No mezclar opioides débiles con opioides potentes, ni tampoco opioides potentes entre sí. Y además os lo dije, esta es una de las frases que siempre que hay algo erróneo aparece algo por ahí, ¿vale? Entonces nada, sin duda, esta es la incorrecta. Bueno, y además, esta vimos también, hablamos de la escala analgésica en los últimos presenciales. Aquí está la que os decía del balón de contrapulsación, ¿no? Que a priori nos puede parecer una pregunta más complicada, pero analizando las respuestas yo creo que no tendríamos que tener dificultad en verla correcta, aunque tuviéramos dudas, ¿no? Aparte, bueno, esto lo vimos literal, esta es la diapositiva, que solo os pongo esta diapositiva del balón de contrapulsación, ¿vale? Unas pinceladas, y es lo que ha caído, ¿no? Tenemos un paciente ingresado en cuidados intensivos con un balón de contrapulsación intraórtico. Deberíamos tener en cuenta, dice, no está sincronizado con el ciclo cardíaco. ¿Qué os decía el balón de contrapulsación? Que claro que está sincronizado. Se desinfla en sístole y se infla en la diástole. ¿Vale? Entonces, en el inflado lo que hace es que al aumentar ese balón en esa diástole aumenta la perfusión y el flujo coronario y cuando se desinfla, ¿vale? Hace que salga más fácil la sangre, con lo cual tiene una menor poscarga del ventrículo izquierdo y un menor consumo de oxígeno miocárdico. Pero el balón de contrapulsación no es una asistencia ventricular propiamente dicha, ¿vale? No genera flujo, ¿vale? No nos bombea sangre al ventrículo izquierdo, del ventrículo izquierdo a la aorta, como puede ser otra asistencia, como puede ser el Impela, ¿vale? El balón de contrapulsación lo que genera es presión. Al inflarse y desinflarse, hace que se produzca ese movimiento de sangre aumentando esa presión. Con lo cual, la A y la B son incorrectas, ¿vale? Entonces, vale, podíamos dudar, decir, pues ¿cómo es? Pues no me acuerdo si se sincronizaba, cómo hacía. Vale, pero ¿qué nos dice la C? Que la vigilancia de la perfusión distal al lugar de inserción, ¿no? ¿Qué es algo que tenemos que tener en cuenta? Pues por supuesto, si tenemos un balón de contrapulsación, evidentemente se va a colocar pues, normalmente a nivel de miembro inferior y lo más importante es valorar esos pulsos, ¿no? Valorar que no se esté produciendo una isquemia ahí, porque estamos poniendo ese balón ahí en esa arteria, ¿no? Entonces, bueno, es lo que se decía un poco de sentido común, la vigilancia de la perfusión, que había una similar, ¿no? Que nos cayó antes del tema de una fractura, era, ¿no? Pues el vigilar la perfusión distal, ¿cómo no va a ser algo a tener en cuenta, ¿no? Con lo cual, pues bueno, aun teniendo dudas con esta, yo creo que nos tenemos que decantar por esa, ¿no? Ahí aquí está la que os decía, la otra del tema de promoción, que hablaba también de la inmunidad, pero iba a las vacunas, ¿no? Cayeron como dos de lo mismo, ¿no? La inmunidad obtenida por medio de la administración de vacunas se denomina, y nos ponen los cuatro. Esta pregunta, tal cual, la vimos en el tema, en el repaso y en todo, ¿vale? Pues decía que es muy habitual que nos pregunten por cualquiera de ellas, ¿no? Entonces, la inmunidad puede ser natural o artificial. Natural, pues activamente, pues cuando pasamos la enfermedad, o de forma pasiva, pues a través de la lactancia materna, de la barrera transplacentaria, ¿no? Cuando en el momento del parto, ¿no? Y demás. Artificial, pasiva o activa también. Activa, las vacunas, y pasiva era la pregunta que vimos antes, las inmunoglobulinas, ¿vale? Con lo cual, en este caso es inmunidad artificial activa.
Yo creo que esta misma, no me acuerdo dónde era, nos la apunté aquí, la vimos literal, ¿vale? Les digo que además es una cosa que cae mucho, mucho, ¿no? Bueno, y aquí está otra pregunta un poco también, a ver, señalen la respuesta correcta en relación al cribado metabólico neonatal. En aquí la mayoría habéis puesto la A, ¿vale? En la mitad fuisteis ahí esa A. Y dice, permite diagnosticar enfermedades metabólicas. Era muy trampa, ¿vale? Porque además nos lo dice el enunciado, ¿no? Es un cribado. ¿Qué vemos de los cribados? Que los cribados no son procedimientos diagnósticos. Hay un alto porcentaje dependiendo de esa sensibilidad y demás de tener esa enfermedad, pero no es un procedimiento diagnóstico. En los individuos en los que se obtenga un resultado positivo, pues habrá que hacer los procedimientos diagnósticos posteriores para confirmar la enfermedad y, en su caso, recibir tratamiento. ¿Vale? Entonces, esta es falsa, sin ninguna duda. ¿Vale? Esta también es falsa sin vuelta atrás, ¿no? Dice, bastará con rellenar 3 de los círculos con sangre venosa sin impregnar el papel. 4. Y además, claro que se impregna, ¿vale? Aquí está el del Sergas, además, ¿no? O sangue ten que encher os círculos, traspasando a outra cara, deixe secar e tempo necesario. 4. Y además, impregnando, ¿vale? Con lo cual, falsa, falsísima. Y esta dice, se recomienda la punción del talón en la línea media plantar. En la línea media plantar no va a ser, ¿vale? Se especifica evitar el área central y la curva posterior del talón, ¿vale? Mirar dónde tendría que ser, ¿no? Con lo cual, específicamente, se dice que no se recomienda pinchar ahí, ¿no? Con lo cual, estas 3 sin duda son correctas. Entonces, a nuestro modo de ver, la B sería la más correcta de todas estas, ¿no? Porque se realiza, dice, entre las 48 y las 72 horas de vida del recién nacido. Bueno, aquí sí que puede haber un poco de discusión, porque sí es verdad que en últimas guías sí que se puede empezar a hablar a veces ya de las 24 horas, ¿no? Se podría retrasar un poco antes, ¿no? Pero también es verdad que en muchos protocolos que seguimos encontrando en la bibliografía sí que hablan de esto que os especifico aquí, esto lo saqué también de uno, ¿no? Entre 48 y 72 horas. Entonces, bueno, en todo caso, que esta pudiera ser también, se pudiera tomar como incorrecta, pero es la más correcta porque, aunque en algunos lados podemos encontrar lo que os digo de las 24 horas, sí se especifica en muchos también entre 48 y 72, ¿vale? Va a haber que también estuvo mirando un poquito esto más y os explica algo más de esto. Os comento un poco sobre esto y es que la estrategia de cribado, tanto gallega como del Ministerio de Sanidad, publicadas ambas en el año 2020, reflejan que precisamente no dicen al iniciar la alimentación proteica, dicen exactamente que el cribado metabólico se intentará realizar entre las 24 y las 72 horas a fin de que las madres que hayan dado a luz, pues antes del alta hospitalaria pues se puede hacer la extracción de sangre al niño para no tener que volver con él o ir a otro centro. Esto lo han cambiado en el año 2020. De hecho, nosotros esta misma pregunta la corregimos en un presencial, que la tengo después puesta. ¿Me la pasas? Esta. La hicimos, fijaros, con fecha 10 de junio, en el presencial de 10 de junio. Y nos aparecía entre las 3 opciones las posibles. Y nosotros nos planteamos, la profesora que lo corrigió se planteó que sería entre las 48 y 72 horas y por eso dio como respuesta la B, la más correcta. Ha pasado igual ahora. ¿Qué ha pasado? La más correcta es precisamente entre 48 y 72 horas, la más correcta entre las opciones, pero la realidad es que tanto la estrategia gallega como la estrategia nacional reconocen un periodo entre 24 y 72 horas de vida del recién nacido. Así lo especifican, ¿vale? Sí, se hace a partir de las 24 horas desde 2020. Entonces aquí se podría... Entonces, ¿que de aquí sí habría donde rascar? Pues podría ser, ¿vale? Aquí sí podría ser más factible, ¿vale? Es lo que os digo, como en alguna bibliografía todavía se sigue apareciendo las 72 horas y ha habido varias preguntas y recientes que han caído en OPEs donde se ha dado por buena esa opción, puede ser más difícil, pero sí se podría intentar anular, no habría otra más correcta, quiero decir, aquí no habría ninguna que fuera más correcta, ¿no? En todo caso, sería esta. De las 4, esta sería la más correcta. Del todo, bueno, pues podría hacerse algo aquí, no lo discuto, podría ser.
¿Sí? ¿Sigo? ¿O sí? Venga, me queda poquito. ¿En qué consiste el método de relajación de Edmund Jacobson? Esta también fue de las de menos aciertos y donde casi la mitad ha ido al B y C son correctas, ¿no? Por esa tendencia a tirar un poquito más para ahí. Era un poquito más rebuscada, con que nos sonara un poquito el nombre. Vamos a ver, el método de relajación se llama precisamente relajación muscular progresiva de Jacobson, ¿vale? Entonces, esa relajación, ¿de qué va a ser? Va a ser de los músculos, ¿vale? El inducir diferentes sensaciones corporales y mentales a través de las palabras y demás es la terapia autógena, ¿no? Y el asociar sensaciones relajantes y placenteras con una palabra o un concepto que la persona se dedica a sí misma durante el ejercicio es la técnica de la relajación condicionada de Paul, ¿vale? Entonces, bueno, aquí os pongo un poquito, ¿no? ¿Cómo sería eso? El ir contrayendo y relajando progresivamente todos los músculos del cuerpo, ¿no? De manera alternativa, tensando y relajando. Con lo cual, aquí la única correcta está con ese porcentaje de los de menos de todas las preguntas, ¿no? Tras el parto, con la expulsión de la placenta, se producen una serie de cambios hormonales, entre los que se incluye, y dice, aumento de la prolactina, aumento de la progesterona, aumento de los estrógenos y aumento del lactógeno placentario. Bueno, a ver, podemos dudar, yo nos lo discuto entre progesterona, estrógenos, podemos liar. Lactógeno placentario, evidentemente, esto va a disminuir sí o sí. Pero nos liamos aquí. ¿Pero qué nos pone aquí? Aumento de la prolactina. ¿Para qué es la prolactina? Para la lactancia. Entonces, en la lactancia podemos dudar en las otras, pero que después del parto, lo que va a aumentar es esa prolactina, no nos puede caber la menor duda, que es la que ayuda a esa producción de la leche. La oxitocina es la que favorece esa salida, ¿vale? Pero entonces, sin duda aquí es el aumento de la prolactina. Y después del parto, la progesterona y los estrógenos también van a disminuir, ¿vale? En su turno, Flora, enfermera con gran experiencia, como todas, va a iniciar en su paciente una terapia de reemplazo renal. Aquí está la otra del hemofiltro. Era más fácil que la anterior, todavía esta. Para lo cual, tras ser canalizado el catéter, procede a montar el hemofiltro. Existen diferentes terapias de reemplazo renal. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta sobre la diafiltración venovenosa continua? ¿Vale? Entonces, vamos a partir de lo que es el hemofiltro, aunque no sepamos mucho más allá, ¿vale? Pero, ¿dónde se va a hacer eso? Entonces, y por técnica test, por supuesto, mirar esta. La hemodiafiltración es una técnica de diálisis utilizada exclusivamente en el tratamiento de la insuficiencia renal crónica. Exclusivamente va a ser que no, ¿vale? Todo lo contrario, además, ¿no? Mirad, la habéis contestado muy poquitos esta, ¿vale? Entonces esta nada, también va a ser en la aguda, por supuesto. Aquí dice que es un procedimiento de filtración renal que utiliza el peritoneo como membrana semipermeable. Hemos visto cuál era la que utilizaba el peritoneo, ¿no? Que es la diálisis peritoneal, no hay duda, no puede ser esta, ¿no? Vale, nos quedan estas dos. La D dice, es una forma de terapia de reemplazo renal que se realiza en el domicilio del paciente. ¿Crees que vamos a poner el hemofiltro en el domicilio? No, no. Esta va a ser en el domicilio, va a ser precisamente la diálisis peritoneal. Entonces, es lo que os decía, es una pregunta como en otras, ¿no? Que a priori nos puede parecer que no tenemos ni idea, porque el hemofiltro pues no lo manejamos y no hemos profundizado tanto en él, y no sabemos exactamente si combina la hemodiálisis con la ultrafiltración, que a ver, ya nos lo pone en la palabra, ¿vale? En una sola terapia, pero es que las otras son claramente falsas, ¿vale? Y de hecho aquí habéis acertado un alto porcentaje, ¿vale? Entonces, bueno, dentro de las que podrían resultar complicadas, las respuestas que nos dan nos facilitan mucho la vida, ¿no? Bueno, y esta me ha encantado. Esta sí, porque hemos visto mucho todos los patrones de Gordon y hemos visto muchas preguntas donde os ponía un signo, un síntoma, lo que fuera, y os decía a qué patrón funcional correspondía, ¿no? Y el dolor lo hemos visto, además pone aquí que también lo habéis visto en el presencial. Y además de todos los patrones, os decía que justamente el de percepción, manejo de la salud y el cognitivo perceptivo eran los que más caían. Y ya no solo eso, que eran en los que más nos confundíamos, porque la alimentación lo tenemos claro, bueno, todos más o menos lo sacamos, pero el de cognitivo perceptivo, como aquí también viene lo de percepción, manejo de la salud, era lo que más nos liamos. Por eso hemos machacado mucho, ¿no? Esas, ¿no? Y esta es la que veíamos de este patrón, ¿no? Valora el nivel de conciencia, el nivel de instrucción, si tiene alteraciones perceptivas, todo lo de la visión, audición, olfato. Valorábamos el dolor aquí, el tipo, la localización, la intensidad, si tiene alteraciones de la conducta, irritabilidad, si tiene alteraciones cognitivas, todo eso en este patrón,
¿vale? Entonces, bueno, esta me ha alegrado que haya caído, porque, bueno, no es de las más fáciles del todo y, bueno, aquí se ve un poquito si hemos mirado un poco los patrones, ¿no? Aquí os pongo, en el presencial vimos otro patrón, ¿no? También, pero bueno, hemos visto un poquito todos ellos, ¿no? Bueno, y aquí está la otra pregunta de crónicos también, que también es fácil, ¿no? De lo que nos podían poner de cronicidad, nos pusieron el del inserso y nos pusieron estas de perogrullo como las de la atención domiciliaria, ¿no? ¿Cuál de las siguientes opciones es un objetivo importante de los cuidados de enfermería a pacientes crónicos y sus familias? Bueno, sentido común, ¿no? También de las de más alto porcentaje de aciertos. ¿Proporcionar cuidados de enfermería centrados exclusivamente en el paciente? Pues va a ser que no. Minimizar la participación activa de los pacientes, todo lo contrario, se trata de que el paciente participe en todo, el paciente y sus familias en el plan de cuidados. Y tampoco va a ser, evidentemente, el mantener a los pacientes crónicos hospitalizados la mayor parte del tiempo, se trata precisamente de disminuir esa hospitalización, ¿no? Con lo cual, pues nada, sin duda, educar y capacitar a los profesionales y sus familias en la autogestión de la enfermedad. Pues nada, lo dicho, tema nuevo, tema de cronicidad, que no es de los más amenos, además, se hace un poquito bola y nos han preguntado estas dos cositas. Bueno, pues ¿qué le vamos a hacer? ¿No? Que lo hubierais sacado sin haber mirado nada del tema, porque vamos a ver, pero bueno, a veces pasa. Y bueno, y esta también era un poquito más, más difícil, pero que también lo hemos visto en el tema de gestión, sin duda, y también cayó en el presencial, ¿no? A la hora de investigar resultados en salud y servicios sanitarios, además de los valores y criterios que se adopte, las diferentes organizaciones adoptan métodos o instrumentos de priorización. Una de las herramientas propuestas para el establecimiento de prioridades en salud es el método de Hanlon, que se basa en 4 componentes, ¿no? Entonces, cuando veíamos en el tema de gestión cómo priorizábamos cosas, no todos los problemas son importantes o no todo tiene solución o no todo. Entonces, hay un método pues para ver cuáles son los problemas de la comunidad que que primero tenemos que abordar, ¿no? ¿Y cuáles son esos criterios? Pues la magnitud del problema, la severidad del problema, la eficacia y la factibilidad del programa, ¿vale? Que poníamos esto, esta es la diapo que os hice para esto, ¿no? Es decir, tenemos que valorar cómo de grande es el problema, aparte de si es grande, cómo es de trascendente, las consecuencias que se producen, la vulnerabilidad de la población, es decir, el problema es grande, el problema afecta a mucha gente, pero nosotros podemos hacer algo para solucionarlo, porque si no podemos hacer nada, no va a ser prioritario. Y por Y por supuesto, supuesto, como siempre, la relación coste-beneficio. Vete para adelante. Aquí. Vale, curiosamente hablábamos en el presencial cuando hablábamos de la factibilidad del programa de la intervención y medíamos la factibilidad con el acrónimo PEAR. ¿Os acordáis? PEAR. Solamente eso. Venga. Entonces, bueno, esta pregunta también es de las que me ha gustado porque, bueno, las respuestas son como muy largas. Si no tenemos mucha idea, esta se dejaba. Entonces, bueno, como es algo que hemos visto, que hemos machacado y que todo, seguro que los que habéis estado con nosotros en la clase no habéis fallado, ¿no? Pues nada, seguimos. Se considera una frecuencia cardíaca normal en un recién nacido a término de unas horas de vida y nos pone 200, 145, 95, 185. Bueno, estas preguntas suelen ser a veces muy controvertidas porque si las cifras se acercan mucho, en la bibliografía, pues las cifras a veces varían bastante, ¿no? En este caso no hay mucha duda porque se han molestado en ponerlas bastante separaditas, ¿no? Técnica sándwich. Ahí está, la técnica sándwich además, ¿no? Ahí en el medio, ¿dónde va a ser? Pues esa, la que nos calzan ahí, ¿no? Entonces, 200, 185, eso es muy alto, ¿vale? Sabemos que los recién nacidos tienen una frecuencia cardíaca más elevada, ¿no? Que el adulto, con lo cual 95 no va a ser, ¿vale? Entonces, de estas son muy altas, ¿no? Entonces, 145 está un poco ahí en el medio, entre 140 y 160, que os pongo aquí esto, pero que en bibliografía aún abre un poco más el abanico, ¿no? Pero no llega a esos 185, ¿no? Entonces, bueno, ahí está, como dice Berta, esa técnica sándwich por la que la podíamos sacar, ¿no? Y esta también me ha gustado mucho porque también la hemos machacado hasta la saciedad. Cuando veíamos en el tema de digestivo la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerosa, os ponía solamente una diapositiva. Os había montado el dibujito, ¿no? Para verlo bien
y la tabla. Y os decía que, bueno, y vimos, ¿no? Cantidad de preguntas en las últimas OPEs, 4 preguntas por lo menos que habían caído así muy recientes. Y os decía que todo lo que nos cayera del Crohn y de la colitis lo sacábamos con la tabla o viendo el dibujo si queríamos, ¿no? Entonces, y bueno, y aparte se sacaba un poco bien también por técnica test, ¿no? Nos dice, se caracteriza por todo lo siguiente excepto una. Siempre te dice también que las respuestas van a ser, las que son falsas, van a ser de lo otro, de lo contrario, ¿no? Entonces dice, es una afectación inflamatoria de todo el tubo digestivo. Vale, dice todo. Aquí dice, afecta solo a la mucosa del colon. Aquí ya nos chirría, ¿no? Dice, es una enfermedad crónica, que esa tenemos clara, que evidentemente va a ser. Dice, aquí afecta a toda la pared del intestino, no solo a la mucosa. Pero ¿cuáles son las respuestas opuestas aquí? La que afecta a todo el tubo o que afecta al colon. ¿Vale? Entonces, está en esas. Entonces, la enfermedad de Crohn era la que afectaba a todo el tubo digestivo. ¿Vale? La colitis es la que afectaba solo al colon. ¿Vale? Luego, aparte, podemos entrar en la mucosa, que las de Crohn son más profundas, la colitis son más superficiales, pero aquí la clave está en la diferencia en esta, que o a todo el tubo o al colon. Entonces, todo el tubo es el Crohn. El colon es la colitis ulcerosa. Entonces, la que afecta solo a la mucosa del colon sería esta. Esa es la falsa. ¿Vale? Ah, y además vimos algo, ¿no? De la enfermedad de Crohn también un poquito y se nombró también en el presencial, ¿no? Vale, ¿qué más? Vale, esa también me gustó porque dentro de las tablas, ¿no? Y de las categorizaciones un poco de todas estas cosas, iba un poco más allá. Aún así, las respuestas no eran complicadas, podíamos como mucho estar entre dos, yo creo, ¿no? Pero esta clasificación la vimos, ¿no? La vimos y no es de las tan habituales, ¿no? Porque la Brade, la Norte la nombramos mucho y la de la humedad suelen caer mucho menos, ¿no? Pero es una clasificación muy sencilla y nos pregunta por las lesiones cutáneas de categoría 2B, ¿vale? Era una clasificación sencilla, recordáis, porque decía que había categoría 1 o categoría 2. En la 1 no había pérdida de la integridad cutánea y en la 2 sí, ¿vale? Entonces, una vez que hay una pérdida de la integridad cutánea, ¿de qué iba a ser la diferencia? Pues en que esa pérdida de la integridad cutánea fuera menor del 50% del total de la herida o que fuera mayor, ¿vale? Entonces, en la categoría 2B es la peor, ¿vale? Es en la que hay una erosión, es decir, un eritema con pérdida de la integridad cutánea y mayor del 50% del tamaño del eritema, ¿vale? Entonces, sin duda, esta era la correcta. Es decir, fácil por la respuesta, sí, porque con que sepamos un poquito las lesiones de la humedad, pues no va a ser una lesión de origen traumático causada por fuerzas mecánicas y la pérdida total del espesor del tejido, hueso, tendón, esto es dentro de la categoría de las úlceras por presión, ¿vale? Entonces, bueno, la duda podía estar en esta, en el eritema sin pérdida de la integridad, ¿no? Pero ya nos nombra el 2, ya con que me sonara un poquito, yo creo que no habría problema. Bueno, estas son las 100 preguntas del examen. Y luego tenemos por el medio has dado las 5 de reserva y ahora el examen llega hasta las 105. Iba ahora a las de reserva, dije. No, las de reserva son de la 105 a la 110. Esas De la no. 106 a la 110. ¿Y por qué? Espera. Porque en mitad del examen están las otras de reserva. ¡Ay, sí! Ah, pues yo contaba con que están las de reserva, tal cual. Ah, vale, pues nada, da igual, vamos a seguir corrigiendo igual, así que nos da igual, ¿no? Pues venga. Sí, sí, entonces ¿cuáles eran las 5 primeras? Las 5 de reserva de las anteriores. Y 5. Y 45, o sea, son 50 Ah, y 50. vale, vale, yo como las corregí todas del tirón, ya me dio igual, como yo no tengo que corregírmelo. Pues venga, pues entonces seguimos. Tras la ingestión de una conserva casera y pasadas 24 horas, Manuel comienza con un cuadro de fallo parasimpático. ¿Cuál de los siguientes síntomas esperaríamos encontrar? Esta me ha gustado mucho también, que haya caído esta, porque la hemos visto en dos temas y la hemos repasado mucho. La hemos visto en el tema de neuro y hemos visto también en el tema de clasificación de fármacos, ¿no? Porque veíamos el parasimpático y el simpático. Entonces, esta imagen la hablamos mucho, eso expliqué muchas veces, todo lo que englobaba el sistema simpático y lo contrario era el parasimpático, ¿no? De hecho, mirad, aquí ha habido de todo, habéis contestado de todo, ¿vale? Entonces, bueno, para los que habéis estudiado, esta pregunta me gusta, ¿no? Entonces, habla de un fallo del parasimpático. Entonces, ¿qué es lo que no tendría que haber en el parasimpático, ¿no? Entonces, la sialorrea es el parasimpático, estimula la salivación, es el simpático. Tienes razón, las 10 últimas son las de reserva. Bueno, yo no te iba a discutir. Que dice Berta que tenía razón, esto me gusta, ¿eh? Sí, son las de reserva, sí, sí. Hombre, podía haberlas mirado mal. Es que siempre lo hacen de otra manera. Ah,
podía haberlo mirado mal, porque ya digo, yo fui del tirón corrigiendo todas, ¿no? Pero sí me sonaba, ¿no? Esas últimas, pero bueno, no iba a discutir, pero sí. Entonces, esta es de reserva, la primera de reserva. Así que ojo, ¿vale? Porque se han encargado de poner de la más difícil en la primera de reserva. Es decir, si impugnan una de las otras, esta es la primera, seguro, esta va a caer, seguro va a entrar, porque alguna se va a impugnar, ¿vale? Entonces, bueno, no está mal esta pregunta. Entonces decíamos, si alorrea, sí, ¿vale? Es en el parasimpático, porque estimula la salivación. La bradicardia, también, por supuesto, ¿no? En el simpático es con esa liberación de adrenalina y demás, la taquicardia, y en el parasimpático es la bradicardia. Entonces, la midriasis es la que nos sobra aquí. En el sistema simpático cuando dilata la pupila. ¿Os acordáis que os decía? Ante una situación de huida, de miedo y demás, ¿qué hacemos? Que os decía para acordarnos. Ojos como platos, que os decía. Pues os acordamos de que abrimos los ojos, midriasis, ¿no? Eso en el simpático. En el parasimpático es lo contrario. Se contrae la pupila. Es la miosis, ¿no? Con lo cual, ante un fallo del parasimpático, aparecería esto. Es una pregunta rebuscada, ¿no? Porque nos la podían incluso plantear de otra manera. Está planteada... Es una pregunta fácil. Bien, sí, sí, bueno. Vale. Sí, eso es verdad, ¿no? Pero bueno, está bien, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que la sacamos. Además, eso es una cosa que hemos visto mucho en dos temas, que os digo además en dos temas, ¿no? Con lo cual, bueno, estuvo bien. Y además os digo, se vio también, ¿no? En el presencial, es verdad, se habló del botulismo y se habló, ¿no? De la midriasis, ahí está, de la conserva. Es verdad que se puso ahí un poco, que ojo, ¿eh? Bueno, esta es fácil, ¿no? Determinando la presión arterial por el método auscultatorio, la presión arterial diastólica se corresponde, esto lo vimos en el tema de cardio, en la parte de tensión, os dice aquí los ruidos y la imagen esta, ¿no? El primer ruido, la primera fase, se corresponde con la sistólica y el último con la diastólica. ¿Qué os decía? Si nos van a preguntar algo de esto, nos preguntan por el primero y por el último, con el que se corresponde con la fase sistólica, con la tensión sistólica, con el que se corresponde con la diastólica. No hay más, ¿no? Y aquí está la otra de promoción, que nos cayó antes al principio del examen, ¿no? La primaria, pues aquí nos preguntan por la secundaria y además sobre la misma cuestión, ¿no? Respecto a la prevención secundaria, no es cierto. Dice que las actividades de cribado o screening son medidas de prevención secundaria, sin duda, ¿vale? Lo del screening de prevención secundaria cayó, era la pregunta más preguntada de todas las OPEs, ¿no? Entonces, sin duda, esta es cierta. Actúa en el periodo patogénico de la enfermedad. La primaria era en el periodo prepatogénico, la secundaria en el periodo patogénico, sobre todo en la fase subclínica, ¿os acordáis? Y son medidas que se aplican con el objetivo de disminuir las consecuencias y mejorar el pronóstico de la enfermedad mediante el diagnóstico y tratamiento precoz. Si esta es correcta, también va a ser la A, porque la A habla de eso, cribado, screening. Aquí habla de diagnóstico y tratamiento precoz, con lo cual, si es una, es la otra, ¿vale? Entonces, aparte os decía, si en una de prevención primaria y secundaria nos nombra la incidencia y la prevalencia, que nos salten las alarmas, porque es la que nos suelen poner del revés, ¿vale? Entonces, no pretende disminuir la incidencia de la enfermedad. La que pretende disminuir la incidencia es la prevención primaria, ¿vale? Lo que intenta disminuir la prevención secundaria es la prevalencia, es decir, las personas ya están enfermas, no disminuye la incidencia. Lo que disminuimos es el tiempo de permanencia de esa enfermedad, ¿vale? En cuanto a una tracción esquelética, aquí está lo que vimos en el tema de músculo esquelético, ¿no? Que recordáis que se ponen esos clavos, ¿no? Y os hablaba del sistema de poleas y demás, ¿no? Entonces, sí va a necesitar un contrapeso, ¿vale? ¿Os acordáis? Se ponía aquí y esto, además es la imagen que os ponía, ¿no? Con ese contrapeso aquí. Y luego dice, durante los cuidados se mantendrá la tracción realizando la cama de arriba abajo si es necesario. Aquí podemos dudar un poco, porque a ver, está claro que los cuidados, o sea, la tracción se tiene que mantener, ¿vale? ¿Dónde está esto? Aquí abajo. Pues evidentemente la cama se va a hacer de esta forma, ¿no? ¿Cuál era aquí la que nos sobraba, la falsa? Esta se recomienda povidona yodada en las curas, ¿vale? La povidona yodada, si bien sabíamos que la tracción esquelética tiene aquí estos clavos, aunque mirar el dibujo, cómo viene, ¿no? Con la povidona. Está contraindicada ya que su aplicación diaria y prolongada en el tiempo facilita la oxidación del clavo, aumentando así el riesgo de infección, ¿vale? Esta no se recomienda, que otra cosa es lo que en la práctica luego veamos además, ¿no?
Entonces, la correcta serían A y B, ¿vale? Está contrapeso y la forma esa del cambio de cama. Cuando el corticoide, ¿cuál es el corticoide de elección para administrar a una gestante y acelerar la maduración pulmonar del feto? También es de las que más habéis fallado. Prednisona, betametasona, cortisona o hidrocortisona, ¿no? Y aquí encontré esto para no olvidarnos la próxima vez, ¿no? Mirad, los corticoides que no se deben administrar en el embarazo, no debe, es dexametasona y betametasona. ¿Qué pasa? Nos pregunta en el caso de que queramos esa maduración pulmonar. Entonces, no se deben administrar porque atraviesan la placenta y llegan al feto, pero cuando nosotros queremos precisamente que se produzca esa maduración pulmonar, nos interesa que atraviesen la placenta. Y por tanto, el corticoide de elección es la betametasona. ¿Vale? Esa sería la correcta. Bueno, y esta que ha caído en un montón de oposiciones y además os la pongo siempre, ¿no? Recuerdo además específicamente una en Cantabria que cayó 2 años seguidos. Cuando hablamos de promoción de la salud, ¿a quién nos dirigimos? ¿A la población de riesgo, a la marginal, a la sana o a toda la población? Decimos 1000 veces que la promoción de la salud es el proceso de capacitar a la población para aumentar el control de su salud y así mejorarla. No solo a la sana, ni a la de riesgo, no, a toda la población, tanto estén enfermo como no. ¿Vale? Esta me ha gustado mucho también, sabéis que soy muy de cardio y esta es muy de cardio, de entender muy bien cómo funciona todo esto, ¿no? ¿Cuál de los siguientes datos no es típico de la insuficiencia cardíaca derecha? ¿Vale? Estas 2 diapos son las que os pongo para diferenciar las 2 insuficiencias cardíacas. La insuficiencia cardíaca se caracteriza por un bajo gasto y por una congestión pulmonar. Aquí es donde tenemos que pensar y razonar esa circulación menor y mayor, ¿vale? Cuando hay una insuficiencia cardíaca izquierda, el problema es que no se bombea bien la sangre a todo el organismo y se queda acumulada retrógradamente, es decir, nos ocasiona esa congestión pulmonar, disnea, abundantes estertores, cianosis periférica, debilidad y fatiga fácil, taquicardia, ¿vale? En la insuficiencia cardíaca derecha, lo que ocurre es una congestión sistémica, ¿vale? La sangre se queda acumulada en todo el organismo porque no es capaz, ¿no?, de bombear bien ese ventrículo. Entonces, ¿qué nos vamos a encontrar en la insuficiencia cardíaca derecha? La presión venosa central elevada, pues engurgitación yugular, el edema con fobia y la ascitis, que además lo vemos junto, ¿no? Es muy común el edema, es decir, dentro del edema hablamos de ascitis cuando es esa acumulación de líquido en todo el organismo, ¿vale? La disnea es típica de la insuficiencia cardíaca izquierda, ¿vale? ¿Sí? Y aparte vimos varias preguntas, diferenciando tanto una como la otra. Y esa también. Esta os dije que iba a caer, porque estaba muy de moda. Había caído varias preguntas del test de monofilamento en el examen extraordinario de la especialidad de atención primaria, ¿no? Y os dije que estaba muy de moda, que estaba cayendo mucho el test de monofilamento. Pues cayó, pero cayó algo fácil, no entró más allá, sino simplemente para qué se utiliza, ¿no? Nos preguntaban para qué se utiliza la prueba. Bueno, pues recordad, ¿no?, que era el test de presión fina cutánea, ¿no? Era además la prueba de mayor valor predictivo, ¿no?, a nivel neuropático en estos pacientes, con lo cual, pues esto evalúa la sensibilidad neuropática de los pies, ¿vale? Entonces, bueno, esta espero que no la hayáis fallado. Señalen lo incorrecto con respecto a los cuidados de una sonda PEG, gastrostomía endoscópica percutánea. También lo vimos mucho toda esta parte, ¿no? Dice, el paciente puede ducharse sin protección pasada una semana desde su colocación, siempre que el estómago no presente ninguna complicación. Bueno, aquí podemos dudar, ¿es una semana? ¿Es menos? ¿Es más? Vale, seguimos. Se debe inspeccionar diariamente la zona de inserción. Bueno, eso tiene sentido, ¿no? Que esto va a ser correcto, ¿no? La D dice, girar diariamente la sonda para que no quede adherida a la piel. Esto lo vimos muchísimo, porque aparte había bastante variabilidad, que si eran 180, que si eran 360, esto cayó en varias preguntas y le hemos dado muchas vueltas además en el foro, ¿vale? Entonces esta, tenéis seguro que tenéis, era casi de los cuidados que os resaltaba de la sonda PEG, ¿no? Lo de rotarla para evitar adherencias, ¿no? Entonces nos queda esta, los medicamentos administrados a través de ellas se deben de mezclar con la alimentación para facilitar su dilución. Bueno, pues esto igual que en la enteral. Nada, no se debe mezclar la alimentación con la medicación, con lo cual yo creo que ya nos llamaba bastante la atención esa falsa, ¿no?
Y vamos con la última, que la última no era nada fácil en el sentido de que no son los apósitos ni mucho menos habituales, ¿no? Pero bueno, por lo menos tuvieron el detalle de ponerla de ahí de son correctas, que es la que nos lanzamos más, ¿no? Dice, ¿qué productos del catálogo de cura en ambiente húmedo del Sergas 2022 están indicados para el manejo de biofilms? El catálogo, además, que ha salido nada, hace unos meses, salió hacia finales de año, salió, ¿verdad que sí? Y nada, nos ponía estos dos. Os digo, nada fáciles. Además, en el catálogo ni siquiera viene tal cual el nombre, ¿no? Viene, como es el catálogo, viene la marca comercial, además, ¿no? Que es el Granudacin Solución, ¿vale? Que es la solución de ácido hipocloroso cadexómero yodado, que es una solución de irrigación, está en la parte de arriba de todo del catálogo, que es de la limpieza de las heridas crónicas, ¿no? Indicada, pues eso, en la limpieza y humectación de heridas contaminadas, crónicas, agudas, quemaduras de primer y segundo grado. Y la otra, que también está indicada para el manejo del biofilm, es la malla DAC, ¿vale? Que viene pues en la parte abajo del catálogo de todo, vienen las mallas y viene este, que es el Cutimed Sorbac, ¿vale? Que es la malla DAC, que es el cloruro de diaquicarbomonio, ya me diréis. Un poco el truco estaba que nos pone la plata, entonces la plata, sabéis que sí o sí va a estar aquí metida, ¿no? Y actúa pues, sobre el lecho de la herida, provocando, bueno, pues un mejor manejo de toda de ese biofilm. Mirad que hay dos preguntas, que nombraron ahí el biofilm. Bueno, y yo creo que ya. Bueno, ha llevado, ¿eh? Sí, ¿no? Eso, ¿tenéis alguna duda? ¿Tenéis alguna cosa más por ahí que está ahí Berta revisando ahí todas vuestras dudas? ¿Está todo bien? Sí, ¿me das audiencia? Queda pendiente. Muchísimas gracias, Miriam. La verdad que bien. ¿Se os han despejado las dudas? ¿Os han quedado las cosas claras? ¿Alguna duda con respecto a algún contenido, alguna pregunta? Vale, ahora voy, Ana. Con respecto a las impugnaciones, hemos dicho y hemos acordado aquí que encontraríamos tres posibles preguntas para impugnar: la 42, la 51 y la 91. ¿De acuerdo? Es decir, la que tiene que ver con las proteínas en cirrosis, la que tiene que ver con las proteínas en el síndrome nefrótico y la que tiene que ver con el cribado entre 24 y 72 horas, que no aparecía como opción correcta, ¿vale? Entonces, esas son las tres que nosotros sí nos comprometemos para buscar la documentación. Nosotros hacemos lo que tenemos habitualmente establecido en Formantia, es que vamos a subir al campus las preguntas que nosotros consideramos que se podrían impugnar, independientemente de que nos guste o no nos guste que se impugnen. Eso no tiene nada que ver. Nosotros no opinamos en eso. Cada uno lo hará dependiendo de lo que más le pueda convenir. ¿De acuerdo? ¿Y cómo va lo de las impugnaciones? Nosotros subimos un documento, pero nosotros no podemos impugnar. Nosotros somos la academia y os podemos facilitar la documentación que apoye esas impugnaciones. Pero la impugnación es individual y personal. ¿De acuerdo? Entonces, ¿hasta cuándo tenemos? La resolución dice que disponéis de 5 días hábiles desde que salga el listado provisional. Por lo tanto, el listado provisional salió el lunes. Por lo tanto, tenemos 5 días hábiles. 5 días hábiles que finalizarían en principio el día 3 de julio. ¿Vale? Esa es la información pues, que yo os puedo facilitar, ¿vale? Una cosa bueno, normalmente ¿cómo se hace? La impugnación y se dirige en función de lo que pone la resolución a la dirección por vía certificado o bien con acuse de recibo, acordaos, o si no también lo podéis presentar en un registro oficial, ¿vale? No al celador del hospital, por ejemplo, en un registro oficial donde os sellen la entrada de la impugnación, ¿de acuerdo? Después, ¿qué más tendríamos que...? Al 51 había dos de ellas que se pediría el cambio de respuesta, ¿de acuerdo? Una era ninguna es correcta. A ver, en la 91, a ver, en la 91 sería ninguna, ¿vale? Sería anularla. Y luego tenemos la 51 hacia atrás. La 51, ¿vale? Es así. En esta sí pondríamos la opción D,
ninguna es correcta y luego nos quedaría la 42. La 42, que lo que haríamos aquí estaría indicado el aumento de proteínas de la ingesta en hemodiálisis, cambiar la opción por la C. ¿Vale? Y bueno, os agradecería una cosa, y es que como hemos hecho esta exposición y la hemos hecho en abierto, pues también queremos contar con vuestra colaboración y con vuestra ayuda. ¿Para qué? Para que nosotros podamos seguir mejorando y podamos seguir impartiendo estas sesiones en la medida en que a vosotros os sea más útil. Por lo tanto, por eso siempre acabamos nuestras exposiciones diciendo que seguimos en el foro. Para los que sois de Formantia, seguimos en el foro. Para los que estáis invitados, pues sí que nos gustaría que conocer vuestra opinión a través de contestar esta encuesta en el QR. Es una encuesta muy sencillita, pero que nos podrá dar bastante orientaciones de cómo hacer las presentaciones más amigables y más útiles para vosotros. No tengo nada más que añadir. Muchísimas gracias, Miriam. Ha sido un placer. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias por todo el esfuerzo que hacéis, porque para nosotros es una gran satisfacción ver cómo día a día vais alcanzando vuestros logros. Hoy en concreto hemos tenido la publicación, si seguís nuestro blog en Formantia, pues que en 3 de las últimas oposiciones hemos sacado, pues nuestros alumnos han obtenido más del 50% de las plazas convocadas. Así es que estamos absolutamente orgullosos y orgullosas de contar con vosotros. Muchísimas gracias, porque nosotros nos esforzamos, pero vosotros estáis ahí, y si no fuera así, pues no podría ser un éxito. Muchas gracias a todos y a todas. Un 6,25 es un 6,25 sobre 10. Eso lo tendríais que calcular en función del 60% de la nota del examen. Eso tienes que ir a la resolución y calcularlo. De todas maneras, si lo tenéis en quiero mi nota, ahí sí que os dan la puntuación en relación con el examen para que luego lo podáis calcular. Ya vienen además las preguntas restadas, las 4 mal restan una bien, ¿vale? Nada más. Para cualquier duda, si tenéis alguna duda con respecto a puntuaciones o lo que sea, por favor, contactar con la oficina, que os darán respuestas sin ningún problema. Y si tenéis cualquier necesidad, pues ya sabéis que disponéis también de la tutora. Muchísimas gracias a todos y hasta el próximo día. Un besiño. Chao, chao. Muchas gracias.